Todos los pronósticos sobre la economía de Nicaragua son negativos, desde la Comisión Económica para América Latina hasta el propio Banco Central de Nicaragua augura un decrecimiento en la economía. Sin embargo, hay voceros del régimen, oficiosos y oficiales, que tratan de vender la imagen como que todo está mejor en Nicaragua y nos presentan una economía casi boyante. El día de hoy conversamos con Marco Aurelio Peña, un joven profesional nicaragüense, abogado y economista, sobre este tema y sobre las perspectivas económicas de nuestro país. Muchas gracias, Marco Aurelio, por estar aquí en Platicandito, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación, estimado amigo Héctor, por estar platicando, o porque vamos a estar platicandito. Marco Aurelio, el régimen se ha negado a tomar medidas para enfrentar la pandemia, recomendaciones que se han dado a nivel internacional, bajo el supuesto que hay que salvar la economía. Voceros oficiosos y oficiales del régimen nos presentan una economía estable, casi boyante. ¿Tienen razón? No, y en realidad no había manera. Es decir, ningún gobierno iba a salvar la economía. Era algo inevitable. ¿Por qué? Porque son imponderables. En economía a esto le podemos llamar variables exógenas, es decir, son variables que no están contempladas dentro del modelo, son eventos que no los tenías previstos, son inconmensurables y aún los gobiernos de los países desarrollados, los gobiernos de las economías boyantes o de las potencias económicas han sufrido los efectos negativos de la recesión económica mundial ocasionada por el COVID-19. Entonces, es más que todo esa expresión de no poner en riesgo la economía, simplemente es retórica política. Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia son evidentes, pero en el caso de Nicaragua se han agregado a las consecuencias económicas y sociales que ya sufríamos por la crisis política que Nicaragua vive desde el 2018. La Comisión Económica para América Latina pronostica un decrecimiento del Producto Interno Bruto de Nicaragua en un negativo 8,3%. Tus comentarios. Debemos estar conscientes de que estamos viviendo y se nos avecinan días duros. ¿Por qué? Muy bien lo dijiste, Héctor. Desde 2018, la particularidad con nosotros, con la economía nacional, con la economía pinolera, es que existe un efecto arrastre del shock interno a partir de los eventos de abril de 2018 que ocasionaron de inmediato una crisis sociopolítica que a su vez provocó en el corto plazo una crisis económica, una crisis que yo la he catalogado como de desconfianza, de incertidumbre y de inseguridad. De desconfianza porque hemos perdido todo tipo de confianza hacia las instituciones políticas y hacia lo que tiene que ver con el aparato estatal o la autoridad gubernamental. Tenemos desconfianza hacia la información que nos proporciona porque pensamos no es transparente. Tenemos desconfianza en su quehacer, tenemos desconfianza en su rendición de cuentas, tenemos desconfianza en su gestión gubernamental, tenemos desconfianza en la manera en que ejerce el poder político, además de incertidumbre porque no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Con un gobierno así, no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, porque no está sujeto a normas jurídicas, no está sujeto a un orden constitucional y a un orden institucional. Para que un país funcione, no es que sea perfecto, para que un país funcione, simplemente para que funcione, para que sea funcional. Y de inseguridad porque toda esta situación ha acarreado una inseguridad jurídica, principalmente en lo que tiene que ver con las transacciones monetarias mercantiles de toda la economía. Entonces, debemos de recordar que tenemos este shock interno que ha provocado un efecto arrastre hasta nuestros días. Por otro lado, el shock externo de la emergencia sanitaria
provocada por el COVID-19, que ya dijimos es una variable exógena, ya dijimos no dependía de nosotros, no dependía de los gobiernos, simplemente se dio, se propagó, explotó y obviamente esto agrava más nuestra dinámica de desaceleración económica, luego contracción económica y ahora recesión económica. Al cierre de 2018 la tasa fue negativa, es decir, tasa de crecimiento negativa o de crecimiento económico propiamente dicho. Del mismo modo 2019 y del mismo modo al cierre de 2020 es la misma proyección. Pero la recesión económica va creando otras distorsiones en la estructura económica del país dado. Por ejemplo, pueden sufrir alteraciones de precio, se siente ya la merma en el poder adquisitivo, va disminuyendo el empleo formal, van apareciendo ya altos grados de actividad delictiva y van aumentando los flujos de migración, que en este caso, obviamente, los flujos migratorios están restringidos debido al cierre de fronteras entre los países, a la disminución bastante significativa de los vuelos comerciales, es decir, la movilización de personas entre los países y la ralentización de los flujos del comercio internacional. El régimen empieza a acusar una disminución sensible en la captación de recursos, tanto a nivel internacional como en la captación de ingresos vía impuestos. En tu opinión, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esto y por qué fracasó? Pese a que el régimen ha aplicado en los últimos 2 años 2 reformas fiscales, además de la reforma a la seguridad social. Mi pronóstico es que la recuperación económica solo será posible con un cambio de gobierno. Y con esto quiere decir que mientras no se suprima la causa, no van a desaparecer los efectos. Decía el filósofo británico Francis Bacon, suprime la causa y desaparece el efecto. Y la principal causa de la crisis interna, del shock interno a partir de 2018, ha sido el gobierno actual. De tal manera que es irracional e inconcebible de que el principal causante del shock interno sea quien también esté buscando la solución a la crisis. De tal manera que cualquier medida de política económica por parte de su personal técnico del gabinete económico solamente va a ser paliativo y va a tratar de aminorar parcialmente los efectos y las consecuencias en el ámbito económico. De tal manera que el flujo, el déficit de flujo de caja o de flujo de efectivo que ellos vienen manteniendo desde hace un par de años no va a mejorar debido al desincentivo producto también de la reforma fiscal o de la reforma tributaria y de la reforma a la seguridad social que implicaron un aumento en las tasas contributivas, es decir, un aumento en los impuestos y en las contribuciones especiales en el terreno tributario y de la seguridad social, que redujo el ingreso disponible y aumentan los costos laborales de las empresas y que, por supuesto, al aumentar los costos, los empresarios tienen que a su vez o trasladarle los costos a los consumidores o definitivamente poner en práctica medidas de ahorro que pueden significar despidos o pueden significar reducción o disminución de sus niveles de productividad. Las causas de la crisis económica no son económicas. Las perturbaciones cíclicas, es decir, cuando hablamos, los economistas, cuando hablamos de ciclo, hablamos de crisis, ciclo de prosperidad y crisis. En este caso, el ciclo de crisis no se debe a factores económicos, sino a causas de orden sociopolítico. Y mientras esto no se solucione, lo otro no va a mejorar porque simple y sencillamente no se está atacando la verdadera causa. Es como si se tratase de reparar un vehículo en su sistema eléctrico cuando el problema radica en la parte mecánica.
Y en este caso es muy difícil distinguir debido a la naturaleza, a la complejidad y a la particularidad con la que se fueron desarrollando todos estos eventos. Entonces, la recaudación, en mi pronóstico, yo lo dije en su momento oportuno, iba a caer porque tomando como principal herramienta de análisis la curva de Laffer te indica cómo vos tenés que buscar como tomador de decisión, como hacedor de política pública, cómo debes de buscar una tasa contributiva óptima, una tasa impositiva óptima, de tal manera que no te desestimule la producción nacional. Y en este caso, la reforma es promulgada sin concertación social, sin diálogo, porque fue unilateral. Lo mismo la reforma a la seguridad social, que fue parcial, no integral, es decir, esto no resuelve los problemas estructurales, sino que en el corto plazo lo que el gobierno buscaba era no quedarse sin flujo de efectivo, porque también hubo un sector de la población que hizo un llamado a la desobediencia tributaria. Y recordemos también que en 2018 hubo más de un paro nacional. ¿Cuán exitosos fueron? Eso es otro tema, pero hubo paro nacional, se sumaron muchísimos agentes económicos y obviamente esto tuvo que tener su propia repercusión. El gobierno ante la crisis del COVID-19 queda maniatado, ya no puede hacer más uso del gasto público, ya no tiene un grupo de países cooperantes, recuerdo el grupo de ayuda presupuestaria, ya no tiene a los organismos financieros internacionales con la voluntad de autorizarle o concederle préstamos en términos concesionales debido a las sanciones a 22 funcionarios suyos, y por supuesto encuentra las puertas cerradas inclusive en los foros políticos internacionales como la OEA. Entonces, como le dije en la primera pregunta, era retórica política porque la economía ya está en riesgo. Antes del COVID-19 ya estaba en riesgo. Y con el COVID-19 ni los países adelantados se salvaron. Y en este sentido, lo que se ha hecho es un esfuerzo monumental de parte del sector privado, de parte del mercado y de la ciudadanía, o mejor dicho, de la sociedad misma, para autocuidarse y para autoprotegerse más allá de la intervención gubernamental, que ha sido muy limitada y muy cuestionada. En este contexto, ¿cómo ves el futuro de la seguridad social en Nicaragua? ¿Qué va a pasar con el INSS? Precaria. Yo tengo entendido que ha sido muy golpeado el seguro facultativo. Y obvio, ya sea por la llamada desobediencia tributaria o ya sea porque los individuos piensan en términos racionales cuando necesitan optimizar y sacarle el máximo rendimiento a su ingreso, la gente va a decidir de ahorrarlo y guardarlo en su casa o bien depositarlo en alguna cuenta bancaria o confiárselo en algún administrador de su confianza como tienen algunas familias, puede ser mamá, puede ser papá, etcétera. Que lo tenga guardado. ¿Por qué? Por la misma confianza. Se ha destruido la confianza. Recordemos que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INS, fue uno de los epicentros de la explosión social vivida en 2018. Y esa crisis financiera, esa insolvencia financiera del órgano rector de la seguridad social se predijo por parte de varios analistas. Y yo recuerdo que yo estuve en presentaciones y en disertaciones del doctor Manuel Ruiz y del doctor Adolfo Acevedo Vogel, quienes dijeron inclusive con lujo de detalle, o quienes nos explicaron con lujo de detalle y con un acierto bastante loable, que en 2018 iba a ser un punto de quiebre para el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. ¿Por qué? Por el desequilibrio o el desbalance entre sus activos y sus pasivos. Por otra parte, no estamos claros de la rentabilidad de las inversiones que los
los directivos del INS, que los directivos del INS han hecho uso con los activos de la institución. No estamos claros de la rentabilidad de las inversiones. No conozco ninguna firma auditora, ni conozco que la Contraloría tampoco le haya exigido rendición de cuentas a la institución. Se decía, ¿verdad?, de que el gasto administrativo era inflado, y esto también por el supernumerario del personal de la institución. Poco tiempo después de los eventos, tengo entendido que se anuló o se derogó el 14º mes que recibían los funcionarios y servidores públicos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Recordemos que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, por ley, tiene autonomía funcional, administrativa, técnica y económica, de tal manera que ellos manejan sus propias inversiones, pero se había criticado del desvío o del uso del patrimonio de la institución para otros fines. Y por eso mismo yo decía, el problema es una crisis, por eso digo, es una crisis de desconfianza, porque ya no se confía en quienes están gestionando, quienes están al frente de esta institución. Imagínense, recordemos que se cometió la idea, perdón, se les ocurrió la idea descabellada de que la reforma contemplara, o la propuesta de reforma, o la reforma que fue aprobada y luego se derogó por la explosión social, de que se le dedujera, de que se le quitara el 5% al ingreso de jubilación que reciben los pensionados, las personas que ya van al retiro. Era una idea descabellada. ¿Cómo se le puede ocurrir eso a algún funcionario o algún asesor o al equipo que estaba preparando esa reforma? Entonces, tengo entendido que si de por sí solamente estaban asegurados el 20% de la población económicamente activa, me atrevo a decir, sin tener cifras frescas a la mano, de que ese número porcentual no ha variado y en cualquiera de los casos ha disminuido debido a la crisis. Esto pone en jaque al gobierno, y lo que ha tenido que hacer el gobierno es transferir una cantidad de dinero para tratar de solventar y disminuir la deuda histórica que había tenido con la institución nicaragüense de seguridad social. Entonces, mientras no se haga una reforma integral, el sistema de pensiones va a estar en jaque, y lo que va a suceder es que si el gobierno sigue haciendo transferencias para el pago de la deuda, es decir, la deuda a favor del instituto con el gobierno central, lo que está sucediendo ahí es que la institución se está manteniendo a base del endeudamiento público. El principal problema, uno de los talones de Aquiles de Nicaragua es el desempleo, y a su vez el empleo informal. Más de la mitad de la población empleada o de la población ocupada labora en el sector informal, y mientras no se cambie esa tendencia de la informalidad del empleo, que a su vez arroja o nos produce, es decir, tenemos un aparato productivo que nos produce empleos de baja calidad, de baja competitividad, de baja productividad, de baja tecnología, de baja cualificación, entonces las cotizaciones a la seguridad social en términos reales no irán aumentando significativamente, y menos en tiempos de crisis. Marco Aurelio, en tu opinión, ¿cuáles son los principales desafíos, los principales retos que el gobierno democrático post-Ortega tendrá que enfrentar en materia económica? Como dije en mi tesis, en mi pronóstico, la recuperación será posible si y solo si hay un cambio de gobierno. Mientras tanto, el gabinete económico del gobierno actual no puede hacer magia. La economía no es de magia. Desde el lado del gobierno, es decir, desde la economía pública, se trata de políticas públicas, pero que en este momento solo son paliativos. Y si los funcionarios del gabinete económico creen que pueden lograrlo, solamente les recuerdo que no es lo mismo ser el zar de la economía que ser simplemente el economista de un zar. Y cuando sos el economista de un zar,
simplemente estás limitado a la voluntad del zar. Dicho esto, los retos para un futuro gobierno son muchos. Pero, ¿qué quiero decir cuando digo que la recuperación solo es posible con un cambio de gobierno? Lo que quiero decir es que solo un cambio de gobierno va a permitir que haya de nuevo un reinicio, un volvamos a empezar. ¿Por quiénes? Por parte de los mismos agentes económicos, es decir, para la propia reanimación del mercado interno, para que se revierta esta crisis de inseguridad, de desconfianza y de incertidumbre. Por otra parte, los organismos financieros internacionales y los organismos de cooperación van a poner a disposición otra vez los fondos necesarios para los diferentes proyectos y las relaciones de cooperación técnica y de intercambio que históricamente sostienen con países en vías de desarrollo como el nuestro. Lo que tenemos que hacer es mejorar lo que se haya hecho bien, implementar lo que no se ha hecho y definitivamente detener lo que se viene haciendo mal. Por ejemplo, en términos de transparencia y rendición de cuentas. El futuro gobierno también tiene que tener en cuenta que al combatir la corrupción, como en su momento era parte del discurso de la administración Bolaño, se puede liberar hasta 2 puntos porcentuales el PIB y así un dinero que va a parar a cuentas privadas puede incentivar la producción. Y el PIB, según estudios empíricos del Banco Mundial, aumenta hasta 2 puntos porcentuales y podríamos acercarnos al PIB potencial que verdaderamente tiene Nicaragua. Entonces, recordemos también que los empresarios en la visión keynesiana están guiados por the animal spirit. Keynes le llama los espíritus animales. Y cuando las condiciones de incertidumbre son bastante negativas para los empresarios, simplemente los empresarios o el inversionista nacional y el inversionista extranjero toman decisiones conservadoras con su capital de inversión, o se van a otro lado o simplemente lo tienen guardado. ¿Por qué? Porque están en condiciones de incertidumbre y sus expectativas se vuelven negativas. Con un cambio de gobierno, con un nuevo programa de gobierno, con una comunidad internacional otra vez a favor del nuevo gobierno, entonces estas condiciones de incertidumbre se irían mutando y por supuesto los mismos empresarios, el inversionista nacional y el inversionista extranjero tendría expectativas positivas en un país que podría recuperar, sí y solo sí, su derrotero en la economía, toda vez se normalice y haya estabilidad política y económica, que es uno de los determinantes principales de los flujos, para que los flujos de inversión extranjera directa aumenten en un país cualquiera. Muchas gracias, Marco Aurelio, por haber estado aquí con nosotros, por tus análisis, por la información que has compartido con nosotros y con nuestra audiencia. Muchas gracias a ustedes, amigos. Los esperamos el próximo viernes y les doy nuestro agradecimiento en nombre de Polo, que está allá detrás de las cámaras, y en el mío propio. Hasta el viernes próximo.